Que esta visión de Tucumán con cierto erotismo en su ciudad. Hay una sensualidad en las calles, hay una sensualidad en el comportamiento. Me deslumbra esta aparente, cuidado, cualquier persona que sea tucumano, que conozca bien la ciudad, me puede desmentir. Cierto tipo de ociosidad que está radicada en los cafés. Hay cafés hermosísimos, lugares, como se llama, casi, digamos, un cierto lujo, del lujo propio de la ciudad. Y la gente está mucho tiempo sentada tomando café, o a lo mejor toman cerveza, no lo sé, no me importa. Pero esa ociosidad tiene que ver con cierto tipo de goce, con toda seguridad. Ven pasar la vida, o a su vez se muestran. ¿Crees que es más propiciatorio para la creatividad este tipo de ambientes? Eso es un grave problema, porque ya si seguimos con el campo puramente analítico, se presupone que esta exposición debe tener un límite. El límite puede estar dado, por un lado por la censura y por otro lado mucho más profundamente por el campo de la represión. Pero no quería entrar demasiado en esto. Está bien. De todos modos, la pregunta, creo que de alguna manera lo vas diciendo, pero tienes trabajos hechos sobre la textualidad de la ciudad. ¿Qué significaría la textualidad de una ciudad? La tienes referido a Buenos Aires, pero si definieras el concepto, ¿cómo podría ser esta? Sí, de alguna manera, ¿cómo se llama? El texto de la ciudad, para no decir texto ciudadano, porque el texto de la ciudad es esto. La ciudad tiene un entorno. Ahí hay que apelar de alguna manera a ciertas postulaciones de los urbanistas, ¿no es cierto? Eso es fabuloso. Luego tiene una demografía. Esa ciudad está habitada. Solo en la ciencia ficción aparecen las ciudades deshabitadas, o las ciudades que de alguna manera son ciudades superficiales, de superficie, pero que tienen la habitación, digamos, de la demografía oculta. Pero bueno, la ciudad tiene esa demografía. Perfecto. Luego esa demografía circula en la ciudad. ¿Recuerdan ustedes? Por recordar perfectamente las hipótesis que decía Walter Benjamin con respecto a ¿cómo se llama?, al paseante. Las ciudades contemporáneas, las grandes ciudades, París, Buenos Aires, New York, en parte Berlín conozco muy poco, ¿no es cierto?, pero conozco bastante París. Yo he vivido en París, conozco muy bien Montreal, conozco muy bien, no tan bien, pero conozco New York, conozco muy bien San Pablo y conozco muy bien Buenos Aires. Digo, las grandes ciudades, las megalópolis, ¿no es cierto?, tienen de alguna manera un registro imaginario. La gente circula de una manera determinada. Uno cree que tiene la libertad de ir por donde le plazca, y no es así. Están marcados los circuitos de la ciudad. Eso se ve en textos. Se ve, por ejemplo, cómo transitan los personajes de Roberto Ar la ciudad de Buenos Aires. Está marcado. Las calles por donde pasa, todo está marcado. ¿Y quiénes son los que transitan? Ya no son los, ¿cómo se llama?, los paseantes de Benjamín. Son, de alguna manera, transeúntes. Apelan al tránsito de la ciudad. El tránsito significa una situación transicional, en sentido de Winnicott. No se sabe dónde está. Hay una hipótesis muy interesante, lo conozco yo, de Maroget, sobre los no lugares. ¿Cuáles son los no lugares según Maroget? De alguna manera, por ejemplo, las estaciones, los shopping, la gente no está ahí sino por un momento determinado. Atraviesa el espacio, ¿no es cierto? Habría que verificarlo desde el punto de vista, también desde el punto de vista matemático, ¿no?, de una demografía matemática. Acá hay un punto, atraviesa el espacio, está en un momento determinado y después desaparece. Básicamente son las estaciones de ferrocarril, las estaciones de aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, más allá de eso, el registro simbólico de este paseo, ahí son los transeúntes, que tienen muy poco que ver con el paseo, como se llama, y el paseante benjaminiano. Transitan la ciudad y la transitan de una manera casi, digamos, opaca. El transeúnte de la ciudad de Buenos Aires es totalmente opaco. Si bien es cierto que hay en la contemporánea muchos cafés, exactamente como en Tucumán, pero no hay ese ocio necesario. Comen rápidamente para volver al trabajo. Y vuelve. Y después ese desinfle que tiene la ciudad a partir de las 6 de la tarde. La erradicación de todas las personas que toman las vías, sobre todo los autos, para irse de la ciudad. Y los transportes se llenan entre las 5 de la tarde hasta las 8 de las 9. Y luego viene esa nocturnidad absoluta que es la famosa City.
Yo termino mi seminario precisamente en los institutos de la universidad que queda en la calle 25 de Mayo y Bartolomé Mitre. Y termino generalmente con las preguntas, terminamos a las 10 de la noche. Yo salgo. Es una ciudad deshabitada. No hay nadie. Los habitantes de la City son estos muchachos que andan siempre todos vestidos de negro, con una corbata generalmente hermosa, y que hacen un semblant, ¿no es cierto?, de cierto tipo de, ¿cómo se llama?, de efectividad. Yo no sé si son tan efectivos en la promoción comercial y mercantilista de la ciudad. ¿Podés explicar este concepto, esto de semblant, de efectividad? Claro, yo creo que forma parte en última instancia del carácter de semblant de todos los sujetos humanos. Nosotros no somos eso. Para no hablar de semblant, porque es un término típico de Lacan y ha trabajado mucho Lacan esto y es extraordinario, ¿no? Hablemos del disfraz, ¿no es cierto? Digamos, los habitantes de la ciudad, los que somos ciudadanos, tenemos formas distintas del disfraz. Que tiene que ver con la ropa que uno usa. Yo señalé ahora en este caso de estos muchachos, de alguna manera, los juniors estos, que andan con trajes, la vestimenta es siempre negra, no sé por qué, o mejor, habría que analizarlo. Y después también, de alguna manera, cómo se visten las señoras y las chicas jóvenes que habitan esto, cómo se viste la mujer de barrio. Todavía hoy, los barrios de Buenos Aires, encontrás mujeres que salen a la calle a barrer la acera. Muy difícilmente, pero yo lo he observado. Claro, aquí esto es más frecuente. Esto es más frecuente. Un extranjero hace muchos años hizo un trabajo aquí, un norteamericano, y les llamaba muchísimo la atención que aquí las empleadas de la casa barrieran las veredas a las 7 de la mañana, a 8 de la mañana, ¿no? O antes de las 8. En el centro. ¿Sabes dónde más o menos de alguna manera tiene la permanencia de ese tipo de costumbre? En España, en las pequeñas ciudades españolas. Yo conozco bastante España, un país que me deslumbra desde el punto de vista de su constitución urbanística y la larga tradición, la historia que está detrás de cada una de esas piedras, ¿cierto? Me deslumbra mucho. Y son países de alguna manera que tienen, primero, esa larga tradición, y al mismo tiempo han conservado cierto tipo de, ¿cómo se llama?, de organización un tanto de pequeñas ciudades del siglo XVIII y XIX. El caso de Madrid, diferente al caso de Barcelona, que es más ¿cómo se llama?, más meridional y al mismo tiempo más cercana a las ciudades más grandes, ¿no es cierto?, como París. Uno vive en Barcelona generalmente para que, una ciudad que no es tan linda como Madrid, pero de alguna manera inmediatamente puede introducirse a todas las grandes capitales europeas. Es un buen lugar en relación a Europa. Exacto. Bueno, estás hablando de lecturas que haces de la ciudad, pero específicamente te quería preguntar, la lectura de los libros, ¿cómo la haces? ¿Cómo es tu relación con los libros? Sí, yo tengo larga experiencia de lectura. Yo soy, por ejemplo, un gran lector y un lector sabio. Al mismo tiempo, soy un analfabeto electrónico. ¿Sí? La contemporaneidad me ha llevado a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? De alguna manera. Y tengo reacciones de alguna manera bastante estereotipadas, ¿no es cierto? De alguna manera me vuelco cada vez más a la lectura. ¿Qué quiero decir? A la lectura no solamente porque leo libros, ¿cierto? Y leo también diario, pero la lectura de libros, sino simultáneamente es que el placer que significa leer los libros. ¿No usas computadora para escribir? A veces ahora estoy comenzando a usarla, qué sé yo, pero en general yo escribo a mano, soy un amanuense. Y luego llevo eso al campo o de la computadora o de la máquina eléctrica, porque me lo exige. Usted tiene que mandar esto, como se llama, con el disquete correspondiente, etcétera, etcétera. Así, cada vez más la exigencia. Exacto, esa es una exigencia fundamental, capital en la contemporánea. Pero yo realmente necesito ver el rasguido de algo. En este caso es un avirómetro, es un lápiz, qué sé yo, para en la página en blanco, esa es la de Mallarmé, la de Rubén Darío, ¿no es cierto? Para darme cuenta de que estoy escribiendo. ¿Tachas? Tacho, corrijo, doy vuelta. ¿Vuelves a escribir? Sí. Ahora descubro que lo que yo hago, me dicen que la computadora lo hace. Y bueno,
Pero a mí la computadora no me deslumbra de ninguna manera, porque siempre yo trabajo con muchos equipos y tanto los equipos se burlan un poco de mí. Nicolás, ¿por qué no te actualizás? Esto, lo otro. Ahora... Bueno, pero ¿y cómo es tu relación con los libros que te preguntaba? Me gusta el aspecto sensorial de los libros. Yo los tomo, ¿cómo se llama? Los sobo, los libros, los dejo, me llaman por teléfono. Lo escribes, lo mandas. Esto, qué sé yo. Sí, pero yo soy muy respetuoso, ¿sí? Casi avaro. No me gusta prestar libros. Soy bastante mezquino con los libros. No sé por qué. Le digo, bueno, a la gente que muy bien, yo le puedo prestar el libro, pase por mi estudio, usted lo fotocopia en la fotocopiadora de la esquina. Porque me pasa un hecho concreto, que habría que analizarlo desde el punto de vista analítico, ¿no? En el momento en que yo presto un libro, enseguida lo necesito. Entonces digo, ¿por qué lo presté? Yo me doy cuenta que ya lo estamos no viendo. No lo quiero prestar, no lo quiero prestar. Entonces, como me puedo permitir eso, no presto libros. Viene a mi casa, lo fotocopian y me lo devuelven. Yo creo que cuando uno llega a una cierta determinada experiencia, que generalmente corresponde a la edad, desgraciadamente, el paso de eso que se llama el paso del tiempo, uno puede permitirse cierto tipo de lujos. Son lujos muy menores, casi mezquinos. Yo soy una persona muy barrial, muy, ¿cómo se llama? Muy pobre en todos los sentidos de la palabra pobre, ¿no es cierto? Bueno, solo no que pareciera cuando uno lee tus libros. Pero la riqueza mía está en los libros. Yo tengo una buena biblioteca, no muy grande, pero muy seleccionada. Y me gusta volver. Yo ahora casi ya no leo, sino releo los textos que me marcaron en mi infancia. Desde A la búsqueda del tiempo perdido de Proust, ¿no es cierto?, Al corazón de las tinieblas de Conrad, que son la gran literatura. ¿Quién te transmitió este placer? Nadie. De la lectura. Yo pertenezco a una familia muy pobre y cuasi analfabeta. No del lado de mi madre, sino del lado de mi padre. Una cosa fundamental que molesta a muchos intelectuales de izquierda. En mi casa nunca hubo, mi casa de mis padres, nunca hubo biblioteca. No había libros. ¿Y cómo te capturó a vos la lectura? Yo vivía en un barrio, y a 3 cuadras de mi casa había una pequeña negocito, parecía un negocito, una pequeña, y había un cartelito que decía Biblioteca Pablo Pisorno. Interesante porque ahora tengo que ir al ministerio y se llama el Palacio Pisorno, pero ha habido un tránsito largo desde ese niño de los 7, 8 años, de los 12 años, a este otro tránsito para hablar con la ministra y etcétera, etcétera. El tránsito pasó por los libros. Yo era analfabeto absoluto hasta la edad de 12, 13 años. ¿Y te ibas a leer en eso? Y un día llegué a mi casa de la escuela, porque iba a la escuela, pero yo no entendía nada de nada, no entendía nada, no sé para qué iba a la escuela. Y entonces, como toda persona que viene de un campo no culto, yo fui a la biblioteca y digo, ¿qué es esto? Libro y libro. Y el libro más grueso me pareció el más importante. ¿Y era el de Proust? No, era La montaña mágica de Thomas Mann. A partir de ahí, yo me volví un adicto. Soy adicto no a las drogas, adicto a la lectura. Nunca paré de leer hasta la actualidad. ¿Y desde cuándo empezaste a escribir? Escribí bastante en la adolescencia, escribí más allá de la adolescencia y traté de escribir relatos, cuentos, algunos publicados. Me avergüenzo de ellos y no, es una experiencia. Y luego pasé a otro campo, ¿no es cierto?, de escribir mi propia experiencia de lectura. Bueno, eso que se llama a nivel, de alguna manera, digamos, de la organización académica, la crítica. Yo leo un libro, yo tengo un caudal de conocimiento, a partir de ese comienzo de lectura leí tantas cosas, ¿no es cierto? Leo mucho teoría, leo mucho esto, leo mucho psicoanálisis, etcétera, etcétera. Eso me permite a mí acceder a los textos de una manera, a veces un poco empalagando un poco los textos. Ahora ya, con mi experiencia actual, en este largo trayecto, trato de ver cosas un tanto, para decirlo sencillamente, más sencillas con respecto a los textos. Son los caminos de vuelta. Son los caminos de vuelta, o nuevos caminos, no lo sé. Pero en general dicen que mi escritura es muy intensa, pero al mismo tiempo un poquito compleja, que no se entiende muy bien lo que quiero decir. Qué curioso, porque eso también tiene que ver con el campo analítico. Todo el mundo dice, qué complicado que es Lacan. A mí, yo conozco bastante bien la lengua francesa, a mí nunca me resultó complicado Lacan.
Me pareció clarísimo. El complicado es Freud. El pensamiento complejo es Freud. Con toda La forma pareciera más simple de Freud. Es un engaño. Pero es un engaño. Es un engaño. Claro. La densidad de Freud. Y Lacan lo descubrió precisamente.